Bien, continuando con las clases, vamos a hablar acerca del espectro de la insuficiencia coronaria parte 2. En él vamos a tocar lo que vendrían a ser los síndromes coronarios agudos. Uno de ellos, la angina inestable. Como ustedes pueden observar en el diagnóstico diferencial de los síndromes coronarios agudos, en el contexto de un dolor torácico, ustedes van a tener causas de tipo cardíaca, donde tienen a la cabeza las pericarditis, a las miocardiopatías asociadas, algunas taquiarritmias, insuficiencias cardíacas agudas, básicamente urgencias hipertensivas, estenosis valvular aórtica, miocardiopatía, en general de Takotsubo, como una dilatación en el, recuérdense, dilatación en el ápice, ¿no? Sin ninguna alteración de cardiopatía, o sea, pareciera un infarto, pero no tiene ninguna alteración de lesión coronaria, ¿no? El Takotsubo, con dilatación de la puntita del ápice ventricular, ¿no? El Takotsubo. También hablamos de algunos espasmos coronarios, pacientes que consumen droga, aumentan lo que vendría a ser el vasoespasmo coronario. En algunos fármacos también se puede presentar eso. Y pacientes con traumatismos cardíacos dentro del diagnóstico diferencial de causa dolor cardíaco. De los pulmonares tenemos la embolia pulmonar propiamente dicha, el neumotórax, atención sobre todo, las bronquitis, las neumonías, las pleuritis, ¿no? El diagnóstico diferencial. De causa vascular tenemos la disección aórtica, tenemos los aneurismas aórticos de tipo sintomáticos, que pueden hacer muchos incluso compresión nerviosa. Aparte de ello podemos encontrar también los accidentes cerebrovasculares asociados. En la parte gastrointestinal encontramos las esofagitis, los reflujos, el espasmo esofágico, la úlcera péptica, las gastritis, también las pancreatitis, las colecistitis. Dentro de la causa ortopédica encontramos los trastornos osteomusculares, las condritis muy asociadas sobre todo en pacientes jóvenes con tendencia a creer más que todo que tienen un dolor torácico tipo infarto, pero generalmente lo tienen 2 o 3 días, que pueden ser, nosotros podemos reproducir el dolor con una compresión a nivel condral de uno de los cartílagos y pues sienten el dolor, ¿no? Entonces esto es más que todo de causa viral, tiende a durar 3 semanas, le damos analgésicos condicionales y han sido más de una vez preguntado en los exámenes. Tenemos traumatismos torácicos, tenemos lo que vendría a ser dolor por inflamación más que todo muscular, por contractura muscular, las costocondritis, las afecciones de la columna cervical que terminan irradiando hacia la zona torácica y otros trastornos que vengan con dolor torácico. Tenemos los trastornos de ansiedad, tenemos el herpes zóster, los cuadros de anemia. Entonces, enmarcando todos estos cuadros clínicos coronarios, es importante saber las diferentes causas para hacer el diagnóstico diferencial a la hora de encontrarnos con un paciente con probabilidad de tener un dolor de tipo torácico agudo, ¿no? Más que todo. Dentro de los cuadros agudos, como les mencioné, hay que acordarnos de la angina inestable y del infarto ST no elevado. Por eso es que en la evolución de ambos cuadros agudos, la que va a diferenciar que sea una angina o un infarto son las troponinas, y como ello va a demorar un poco más de 3 horas en sacar los resultados, vamos a poder todavía hasta ese tiempo manejarlo como si fuera un infarto hasta demostrar lo contrario. El otro agudo es el IMA ST elevado, básicamente, y el otro que es la muerte súbita, ¿no? Entonces, estos son los que más vamos a ver nosotros dentro de los cuadros de emergencia más frecuentes de manera aguda de la parte coronaria. Ustedes observan que la presentación y el diagnóstico de estos cuadros, generalmente, los pacientes que tienen una obstrucción total hablan de una elevación del ST y la gran mayoría tiende a ser un IMA-Q y un 20% hace un IMA no Q, ¿no? En cambio, los que no elevan ST, el 80% hace más que todo un IMA no Q y un 20% mínimo se comporta como una angina inestable. Por eso es que la duda entre angina inestable e infarto ST no elevado se mantiene, ¿no? Antiguamente se diferenciaba en IMA no Q y IMA Q. Actualmente es IMA ST elevado y IMA ST no elevado. Entonces, es la manera como ustedes van a estudiar esos casos. Entonces, dentro del cuadro coronario de los síndromes coronarios agudos sin elevación del ST, tenemos la angina inestable y el IMA con ST no elevado. La diferenciación de ambos lo van a dar las troponinas. Mientras tanto, el manejo es anticoagulación de inicio y lo vamos a ir viendo en el tiempo. Ambos tienen una característica que es un dolor torácico que, a diferencia de la angina estable, en este caso no calmó con fármacos, no calmó a reposo, se mantuvo por más de 30 minutos y hasta demostrar lo contrario,
esto es un infarto. Entonces tú lo tienes que tratar como un infarto. Le tomaste el electrocardiograma y no viste ascenso del ST, viste un ST normal. Inmediatamente inicias tu tratamiento anticoagulante para estos pacientes. Vamos a basarnos en la guía de 2015, en el cual vamos a trabajar la guía europea del 2015 sin elevación persistente del segmento ST, la última guía sin elevación del ST, para poder ver qué nos tiene. La guía que se usó para la guía americana, que los cardiólogos del Hospital Revalliati generalmente usan ambas, dependiendo del contexto. Entonces te estoy mencionando ambas, la 2015 y la de 2014, la americana, que es la última, de sin ST no elevado, y la de 2015, la europea. Causas de la angina inestable, básicamente es una placa complicada, una placa fisurada en un extremo. Se ha fisurado y ha comenzado el proceso de la coagulación, ¿no es cierto? El efecto que más se va a producir etiológicamente es la trombosis, que es lo más frecuente. Esta trombosis va a predisponer a que otras causas también puedan presentarse. Tenemos la angina de Prinzmetal, una angina que característicamente se almacena en las noches, que es un vasoespasmo asociado, que tratamientos son calcio antagonistas. Puede presentarse como una angina estable que ha ido progresando también en el tiempo, o una restenosis de una angioplastía previa, o una angina estable, pero el paciente tiene un cuadro de anemia y puede estar catalogándose como una angina inestable. El cuadro clínico es un dolor anginoso para los pacientes con coronarios agudos sin elevación del ST. Pueden tener un dolor anginoso prolongado mayor de 20 minutos en reposo. Es una angina, puede presentarse como una angina de nueva aparición, una angina de novo, con una disnea, con una clase funcional 2-3 de la clasificación de Canadá. Puede presentarse dentro de una desestabilización reciente de una angina previamente estable, con características de angina como mínimo una angina con clase funcional tipo 3, o puede presentarse dentro del marco de una angina postinfarto, ¿no? Estos son los 4 tipos de angina inestable que nosotros más vemos en la práctica clínica diaria, ¿no? Una angina con un dolor progresivo, más de 20 en reposo, ya no es una angina típica, clásica, es una angina inestable. Una angina de nueva aparición, que no tenía esa angina y apareció de la nada, o una angina de inicio, pero con una evolución bastante progresiva, ¿no? Porque ya avanzó bastante en la clase funcional. Entonces, a gente de reciente inicio, de nueva aparición, a gente con una angina inestable progresiva, o una angina postinfarto agudo que se pueda presentar, ¿no? Entonces, son los 4 tipos de angina. Por ahí, cuando te pongan casos clínicos, tú tienes que recordar que una angina estable se presenta el dolor en esfuerzo. Si se presenta en reposo, angina inestable. Si es un dolor reciente, de progresión reciente, y que se va dando de manera progresiva en reposo, con una clase funcional 2-3, angina inestable. Si es una clase funcional más avanzada, una 3 incluso, en un paciente que ya ha tenido angina estable y que ahora va haciéndose más frecuente y de mayor progresión, es una angina inestable probablemente, o un paciente que ya tuvo un infarto y ahora está presentando angina, se va a catalogar dentro del grupo de anginas inestables. Entonces, es importante recordar los 4 tipos de angina inestable que te pueden presentar en la clínica diaria, y estos te tienen que hacer descartar siempre un paciente que esté debutando con infarto. Acá te estoy poniendo NIHA y lo que es la sociedad canadiense. NIHA 1 es un asintomático sin limitación para la actividad física. Un NIHA 2, síntomas leves o ligera limitación a la actividad física habitual. Está asintomático en el reposo, pero en la actividad habitual hay generalmente algún síntoma. En el NIHA 3 hay una marcada limitación de la actividad física habitual, incluso siendo inferior a la habitual, ¿no? Básicamente solamente están asintomáticos si están en reposo, pero ya hay marcada limitación para la actividad física habitual. Y un NIHA 4 hay una limitación severa con síntomas incluso en el reposo, ¿no? Pregunta de examen. De las 4 clasificaciones NIHA, ¿cuál ya presenta síntomas en reposo? La tipo 4. ¿Cuál es asintomático y no limita la actividad física? La tipo 1. ¿Cuál va siendo ya ligera limitación de la actividad física? La tipo 2. ¿Y cuál incluso con la actividad física o menos de la actividad física ya presenta síntomas? La tipo 3. Esto deben aprendérselo bien, porque son clases funcionales de cómo el paciente se va sintiendo en su limitación. El equivalente de esto en disnea es lo que es la sociedad canadiense, es su mismo equivalente en grados, pero te pongo las dos para que recuerdes, para que pongas en tus notas de ingreso a los pacientes que NIHA estás hablando, para poder ver el grado de severidad que tiene el paciente.
El diagnóstico es clínico, como ya lo hemos mencionado, por ello nos hemos dedicado al diagnóstico diferencial del dolor torácico. En el electrocardiograma vamos a ver un ST con inversión de la onda T, marcadores cardíacos normales. Si aumentan los marcadores, estaremos hablando probablemente de un infarto. La coronariografía se debe hacer antes de las 48 horas, sobre todo en pacientes en alto riesgo. Lo ideal es tener un cateterismo lo más pronto posible para poder ver qué tipo de lesiones asociadas tiene esta angina inestable. Acá estamos hablando de los 4 grados: la angina de reposo, angina de reciente comienzo, angina acelerada, angina posinfarto, los cuatro tipos clásicos. ¿Okay? La de reciente comienzo en la menor de 2 meses, ¿okay? Que se asocia al menos a una clase funcional 3. Y la angina acelerada generalmente es cuando hay un incremento en las 4 semanas previas del número de intensidad y duración respecto a la disminución del umbral de dolor para estos pacientes con angina. Y la angina que aparece en los días siguientes a un infarto de miocardio la consideraremos también una angina posinfarto. Los 4 tipos, no te olvides, por favor, siempre lo preguntan. Respecto a la presentación de un paciente, como te digo, es dolor en el pecho más de 30 minutos, infarto se demostró lo contrario. Mientras tanto, le tomas electrocardiograma de entrada de 12 derivaciones y eso me va a permitir ver el ST y ver si estamos ante una lesión, un ST elevado o un ST no elevado. Y dependiendo de ahí vamos a comenzar el manejo. Respecto a las indicaciones clínicas de las troponinas, ustedes van a ver acá todas las implicaciones clínicas que con ellas tenemos. Es bastante, te la pongo más que todo para que la leas porque son las últimas implicaciones. Algunas entidades distintas de infarto que están asociadas a elevación de troponinas te las he colocado, o sea, quiere decir que no solamente la troponina se eleva con infarto, se puede elevar, por ejemplo, en pacientes con insuficiencia cardíaca, con taquiarritmias, con urgencias hipertensivas, con enfermedades críticas, por ejemplo, por quemaduras, pregunta de examen, por miocarditis, por miocardiopatía de Takotsubo, cardiopatía estructural, estenosis aórtica, disección aórtica, embolia, hipertensión arterial, espasmo coronario, disfunción renal y asociada. Te das cuenta que se pueden elevar con bastantes cosas. Sí, por eso ahora último estamos manejando lo que son las troponinas ultrasensibles, que a los 30 minutos ya del paciente iniciar el proceso de isquemia podemos tener un diagnóstico, aunque sea mínimo, de lo poco de troponina que ya ha sido liberada, pues es la troponina ultrasensible, que podemos ya tener algún evento si estamos ante un valor por arriba del percentil 95 de su concentración sérica y podemos saber si estamos ante un probable infarto. ¿Okay? Respecto a la evaluación del riesgo y de la angina inestable, nosotros usamos una clasificación de riesgo para angina inestable, que es la clasificación de Grace. Grace 2.0, que acá está en la web para que puedas ver, y es una puntuación importante que nos permite hallar el riesgo, si es alto o bajo, intermedio, de estos pacientes con angina inestable. Las variables empleadas por el método Grace 2.0 para clasificación de la estimación del riesgo son la edad, la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la creatinina sérica, la clase de Killip, en la presentación, la parada cardíaca, el ingreso, la elevación de biomarcadores cardíacos, desviación del ST. Si la clase de Killip o la concentración de creatinina sérica no están disponibles, se puede calcular una escala modificada añadiendo insuficiencia renal y uso de diuréticos respectivamente. La escala de riesgo TIMI usa 7 variables en un sistema de puntuación aditivo y te pone todos los puntuajes. O sea, lo que más que quiero que por conocimiento, por cultura general sepan, es que la angina inestable tiene una estratificación también, y la estratificación la hacemos por el método Grace. ¿Ok? Entonces de esa manera podemos saber en una escala, la escala TIMI, cuánto ponemos de riesgo tener en un paciente. Por ejemplo, cuando es más de 4 puntos decimos que el paciente está en alto riesgo. Estas son las variables que se han dispuesto para la escala TIMI, y básicamente lo bueno de la escala TIMI, a diferencia de la escala Grace, es que la capacidad discriminatoria es inferior a la de la escala de riesgo Grace. Cuando nosotros entramos a un paciente con angina inestable, tienes que hacerle su escala TIMI o su escala Grace. ¿Cuál es mejor? La Grace es más completa. La Grace es más completa y tiene un poder de discriminación mejor para los pacientes de alto riesgo y por lo tanto permite un estudio mejor, más ordenado. En cambio, la capacidad discriminatoria de la escala TIMI en pacientes de alto riesgo, con más de 4 puntos en esta escala, es mucho menor que la Grace, pero como este es más factible de poder hacerla a ojo de un cubero, mucho utilizamos escala TIMI, y la escala Grace necesita una escala de variables y generalmente lo tienen los centros de unidades de cuidados intensivos cardíacos, y el paciente ingresa con una escala de estratificación de riesgo. Recomendaciones sobre la unidad de atención y tiempo de monitorización del ritmo cardíaco. Básicamente, los pacientes con angina inestable pueden estar en hospitalización con tranquilidad. Los pacientes con infarto sin ST elevado con riesgo bajo
tienen que estar en una unidad de cuidados intermedios, y los que tienen un riesgo intermedio o alto tienen que estar en una unidad de cuidados intensivos por más de 24 horas. ¿Ok? Eso es según cómo vamos definiendo a un paciente con angina inestable versus un infartado. Las medidas generales, las medidas clásicas de ingreso, el reposo absoluto, la monitorización, si hay mucho dolor, darle morfina o peridina van a ayudar muchísimo, al bloqueo adrenérgico sobre todo. El tratamiento, como ya les dije, es un tratamiento antiisquémico. Estamos hablando de un vaso sanguíneo con una placa de ateroma con coágulos acá. ¿Ok? Entonces, ¿le damos antiisquémicos? Sí, porque está disminuyendo el flujo, muy poca cantidad de flujo. Nitratos, betabloqueantes, calcio antagonista, cualquiera de ellos va bien en el tratamiento de un betabloqueante siempre, más nitratos de apoyo para los cuadros anginosos. Antitrombóticos que vamos a usar, sí, voy a usar antiagregación, más que todo antiagregación. Aspirina, excelente, mejor que clopidogrel. Y anticoagulación voy a utilizar, sí, anticoagulación sistémica, heparina al inicio, hasta que le inicie la heparina, en este caso la heparina de bajo peso molecular, la enoxaparina, que la vamos a mantener al paciente al menos de 7 a 8 días con anticoagulación mantenida, y luego le vamos a dejar con una antiagregación solamente desde el inicio que comienza la síntoma hasta toda su vida, antiagregación con aspirina y su anticoagulación de 7 a 8 días en el paciente con angina inestable, iniciando primero con heparina no fraccionada, heparina sódica, porque no sabemos si estamos ante un infarto, y luego lo pasaremos a enoxaparina ya diagnosticado luego el angina inestable. ¿Ok? Entonces es importante. Para lo que son otras medidas, bueno, usar yecas, ARA2, dependiendo de qué estamos, dar para evitar el remodelado, antialdosterónicos, espironolactona, darlos si la fracción de eyección es mayor de 40, si hay desaturación menor del 92%, darle oxígeno por cánula, analgesia con morfina. Importantísimo, control de la glicemia en estos pacientes que se tiende a desbordar, las estatinas para fijar la placa, vamos a darle, en el caso de que tenga un shock cardiogénico debut, hacer un balón de contrapulsación intraórtica. Y la revascularización, muchachos, es exactamente igual como cuando les expliqué en angina estable. ¿Cuál hago angioplastia con stent? ¿Cuál hago cirugía? Igualito, las mismas lesiones, las mismas formas de tratar de ambas se van a aplicar en la angina inestable. En las demás recomendaciones tenemos acá todos los antiagregantes, le dan mucho valor al clopidogrel versus los demás. Vamos a ver los diferentes tipos de comparaciones, más que uno y otro, casi todos tienen la misma forma de trabajo. La aspirina demostró ser más potente que estos antiagregantes. Usamos doble antiagregación cuando colocamos este medicamento recubierto, no stent recubierto, y utilizamos doble antiagregación, aspirina con clopidogrel por un año, y luego lo dejamos con aspirina indefinidamente. En la fase aguda usamos antitrombóticos, tenemos doble antiagregación con aspirina con clopidogrel. Tenemos la heparina, que ya hemos mencionado. Hasta este momento el mecanismo antitrombótico es fundamental para evitar que avance el riesgo. Aspirina, su clopidogrel, yo sé que es una IMA ST no elevado. Generalmente muchos de nosotros dejamos primero aspirina, dejamos heparina. Vemos que en el tiempo pasan las anitroponinas, si no es infarto, ya lo dejo con doble antiagregación de aspirina con clopidogrel más su heparina por 8 días. Y luego lo dejo con aspirina con clopidogrel con mecanismo trombogénico. Cuando tiene un TIMI alto, de alto riesgo, o un Grace de alto riesgo, certificado de alto riesgo, algunos usan anti-2B, 3A, para más que todo los TIMI 5 o 7. ¿Ok? Acá en Perú no se dispone de esto, de tal manera de que no lo mencionamos mucho y no te lo van a preguntar. Pero sí la doble antiagregación y el manejo con heparina. De los antianginosos dijimos que de manera sistémica, más que todo los nitratos, por vía oral te van a ayudar muchísimo, y los beta bloqueantes de soporte de apoyo vas a tener siempre y cuando usar que el paciente no esté hipotenso, que el paciente esté hemodinámicamente perfundido adecuadamente, que no esté bradicárdico severo, que no tenga ninguna otra contraindicación de usar beta bloqueo. Puedes usarlo tranquilamente, no te preocupes. La coronografía antes de las 48 horas, sobre todo en pacientes con TIMI mayor de 4, o sea, de alto riesgo. En TIMI menores puedes esperar 3, 4, 5 días tranquilo, no te aloques, pero un paciente con TIMI 4 puede ser angina inestable, convertirse en un infarto de un momento a otro, y necesitas tener un control de la cámara fotográfica de las coronarias de este paciente. La dosis de anticoagulantes para pacientes con función normal alterada, vas a ver acá la heparina no fraccionada con respecto a la enoxaparina. ¿Ok? Acá la dosis es 1 miligramo por kilo subcutáneo 2 veces al día. Vas a ver en los estadios un estadio renal 5, no recomendamos básicamente la enoxaparina. Igualmente lo dejamos en pacientes con estadio 4 a 1 vez al día.
la enoxaparina. En cambio, la heparina no fraccionada no hay ningún problema, sin ajuste de dosis le podemos seguir dando antes de la angiografía de 60 a 70 unidades por kilo, endovenoso máximo 5.000 unidades, en infusión 12 a 15 unidades por kilo por hora, máximo 1.000 unidades por hora, con un objetivo de TTPA de 1.5 a 2.5 veces el control normal. ¿Ok? Durante la angioplastía la dosis de carga aumenta un poco, de 70 a 100 unidades por kilo endovenoso, o sea, un promedio de 50 a 70 unidades por kilo. En caso de tratamiento concomitante con un inhibidor, casi le baja la dosis cuando uses un inhibidor GP2B3A. Entonces, es importante manejar las dosis de anticoagulación y sobre todo en qué tipo de pacientes usarlos. Un dato probable para el residentado médico, que alrededor del 20% de los pacientes con un síndrome coronario agudo sin elevación del ST no tiene lesión en las arterias coronarias. ¿Ok? Mientras que el 40-80% de los pacientes con una enfermedad arterial coronaria obstructiva tienen enfermedad multivaso. Por lo tanto, a la hora de tomar la placa vas a encontrar en gran mayoría de estos pacientes más de una lesión, por lo cual lesión de 3 vasos es quirúrgico hasta demostrar lo contrario. La arteria descendente anterior izquierda es el vaso culpable más frecuente tanto en IMA con elevación del ST como en el IMA sin elevación del ST. En aproximadamente en el 40% de los pacientes vas a encontrar esto en sobre todo la arteria descendente anterior. En el tratamiento, ya haga el alta el paciente en tratamiento crónico, se va con su antiagregación, aspirina, y si usó stent, aspirina con clopidogrel, como hemos mencionado. Usamos antianginosos, betabloqueantes, nitratos, estatinas para estabilizar placa y yecas para evitar remodelado cardíaco a la larga. La angina de Prince Metal nos deja un dolor anginoso brusco en reposo de tipo nocturno, es un vasoespasmo coronario, vamos a ver elevación del ST también, nos va a asustar, hacemos la coronariografía, vamos a ver en estos pacientes de que el tratamiento van a ser los nitratos y los calcio antagonistas. Sobre todo, estos pacientes recuerden que los beta bloqueantes están contraindicados porque favorecen el vasoespasmo, y vamos a recordar sobre todo que estos pacientes, cuando nos pregunten en los exámenes, no vamos a encontrar lesiones características, ya que la única lesión fue por vasoespasmo. Bueno, esa es la parte que vendríamos a ver en los pacientes con angina inestable o IMA-ST no elevado. El manejo es muy parecido, es el mismo prácticamente, solamente saber definir las lesiones y hay que revascularizar a tiempo en los pacientes de alto riesgo. Bueno, los dejo, vamos a vernos en la siguiente clase.